Bueno, entonces ese paquete tecnológico, ¿cierto? Que viene adicionado no solo a los transgénicos, sino también a un montón de producciones convencionales. eh, Hoy en día tiene un marco legal, ¿cierto? Un marco regulatorio, ya por más que muchas veces se creyó que en el campo el patrón de fondo puede hacer lo que quiera, ya no es tan así, ¿cierto? Resulta que Chile, bueno, primero que son los plaguicidas, ¿cierto? Los plaguicidas son ampliamente utilizados, ¿cierto? Todos conocemos o hemos conocido algunos, si estamos en el mundo del agro, ¿cierto? A veces hasta como cualquier cosa, ¿cierto? No se manejan con con el cuidado que se debe, ¿cierto? No se guardan como se debe, a veces tampoco se venden como se debe, ¿cierto? Hay cosas que se venden libremente. eh, y son venenos, ya cosas que son responsables, por ejemplo, de 350.000 a 44.000 muertes al año que se está estimado, ¿cierto? Por intoxicaciones, solo en países de desarrollo. ¿Ya? Y en Chile hay intoxicaciones por organofosforados, piretroides, herbicidas, fungicidas, eh, que además son los más vendidos en el Maule, ¿cierto? De nuevo, lo que tenemos atrás son esas mismas empresas que están detrás de los transgénicos, ¿cierto? Porque yo les decía, si ellos venden una semilla transgénica, la única forma de poder certificar esa semilla es a través del uso de su paquete tecnológico. Entonces, ellos que venden el paquete tecnológico, ¿ya? Eso es lo que termina en realidad dejándoles plata, porque todos los que trabajamos en el mundo agrícola sabemos el costo de los insumos. Estos son carísimos. Ya hay insumos que comprar un insumo de más o de menos me puede implicar completamente la viabilidad del cultivo, ¿cierto? Eh, los que tienen que tomar esas decisiones saben que es así, ¿cierto? Entonces es muy complejo el tema. Muchas veces es estar entre la espada y la pared, de poder elegir o no entre esta amplia gama. Y se da también esto de que el agrónomo top, ¿cierto? Es el que anda con el manual fitosanitario de Syngenta actualizado bajo el brazo ahí, con las últimas insumos que están disponibles en el mercado, ¿cierto? Y eso también es un error, ¿cierto? Porque esa persona no es un agrónomo top, sino todo lo contrario, es un mero visitador médico, ¿cierto? Que está aplicando insumos, ¿no? Está haciendo análisis de los agroecosistemas, ¿cierto? Y muchas veces está ganando una coima, ya que le llaman comisión. Eh, Más allá de estar de acuerdo o no con eso, es la realidad, ¿cierto? Así funciona. ¿M? Entonces es parte del mercado. Y esto ustedes los van a encontrar de todas las formas, ¿cierto? De todas las presentaciones posibles, ¿cierto? Van a encontrar una solución para lo que quieran, ¿cierto? Todo depende si pueden pagarlo o no. ¿Ya? Y bueno, esto tiene su historia, ¿cierto? Esto viene de la Guerra Mundial, lo había explicado también, ¿cierto? Que el 2,4-D, el MCPA fueron utilizados como herbicidas para eliminar zonas de selva, ¿cierto? Y poder atacar a la gente en Vietnam. El DDT lo utilizaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Lo habían probado para matar gente, para matar judíos, imagínense los nazis habían inventado cosas para matar judíos y eso después lo usaron como pesticida, pues ya imagínense. Mm. Todo tiene orígenes bélicos en esta cuestión. Eh, bueno, los biocidas, eso es lo que son, ¿cierto? Son moléculas que están creadas para matar seres vivos. ¿Qué pasa en Chile respecto a su legislación con estos venenos? Primero, acá en Chile no existía ninguna legislación propiamente tal, ¿cierto? Salvo en la ley agrícola de 1983, que explica que el dueño de un campo puede hacer lo que quiera para salvar su inversión, salvar su patrimonio. Y solo basta con que el SAG declare emergencia agrícola para que el agricultor tire una bomba atómica si quiere. ¿Ya? Ni nadie le puede decir nada. Eso es lo que dice la ley. ¿Ya? La ley protege en este caso a la inversión del agricultor. En ningún caso a la población vecina y en ningún caso al medio ambiente. Como les digo, la ley es muy clara.
Si hay emergencia agrícola, el agricultor puede hacer lo que quiera para salvar, guardar su producción. Entonces, si hay unos bichos, el SAC declara emergencia agrícola y se consiguen armas eh, radiactivas, lo van a poder utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dijo por muchos años y efectivamente, bajo esa ley, el patrón de fondo podía hacer lo que quiere. Pero, primer gobierno de Bachelet y somos parte de la OCDE, ¿cierto? Entonces ahora somos países desarrollados. Nosotros estamos al mismo nivel de Canadá, ¿cierto? Nótese el sarcasmo con lo que lo digo, ¿cierto? Porque ¿de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿En qué momento Chile entró a la OCDE, ¿cierto? O sea, ¿qué lobby político hubo de fondo para que nosotros estemos en la OCDE, man? Y como somos tan changüí de alguna forma, discúlpenme las palabras, los de la OCDE nos vinieron a golpear la puerta y decirnos, a ver, si ustedes quieren ser de la OCDE de un país desarrollado, mínimo tienen que tener una legislación de uso de estos venenos. Así, ahí dice, OSD Environment, Health and Safety Publications, publicación número 49, series en pesticidas. Esto se lo entrega la OCDE al gobierno para que el gobierno se ponga las pilas. ¿Y qué hace el gobierno? Justamente el gobierno se la pega y dice ya, vamos a hacer el Programa Nacional Integrado de Plaguicidas de Uso Agrícola y vamos a empezar con las normas sanitarias para el uso de plaguicidas y vigilancia de trabajadores expuestos, ¿ya? Eso nace, eso está actualmente en la aplicación, ¿cierto? Eh, el aplicador agrícola tiene que tener ese carnet, ¿cierto? Tiene que ir a sus cursos de AFIPA, tiene que ir una vez al año a hacerse un análisis que se llama, eh, ¿cómo es que se llama ese análisis? Pero salud, análisis de salud de... Colinesterasa. ya sí, es del colisesterazo, pero tiene otro nombre más acuático. Ahí lo va a aparecer, ¿ya? Pero así funciona, ¿cierto? Para la ley, el que aplique pesticidas, primero tiene que utilizar todos los instrumentos de seguridad, ¿cierto? Tiene que estar inscrito en como aplicador de plaguicida reconocido, tiene que haber cumplido con los cursos AFIPA actualizados y además ir a la revisión esta de riesgo epidemiológico, parece que así se llama, todos los años para saber cómo está su cuerpo. Pero ustedes van al campo y eso no lo cumple nadie. Esa es la realidad. La realidad es que el tractor lo agarró don Panchito y don Panchito fue así con la polera manga corta a aplicar, ¿ya? Y resulta que don Panchito pescó el polvo, lo echó dentro de un tarro de 200 litros y con la mano lo revolvió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los guantes son para nada, no sé, para gente cobarde, no sé, para otras, no sé, van a estar usando esas cuestiones, aquí somos de campo, nosotros somos choros. Y Profesor, es las cosas que ocurren naturalmente en el campo, y es lamentable, ¿cierto? Pero yo por más que quise caricaturizarlo, es algo muy común, ¿cierto? Y es lamentable que así ocurra, pero no ocurre eso en la profesor, realidad. Dígame. no, no es por discrepar con usted, pero yo trabajo en el campo y actualmente ha mejorado harto la parte, lo que habla usted. Y En 10 debiera, años no he sí, visto, en 10 años 2015, no he visto ni una persona, como lo está diciendo usted por lo menos. de, ¿Mm? de aquí al En el campo que trabajo 2015, yo por lo menos, o sea, a lo mejor sí. puede ser, pero no generalizar que pasan todos los campos en Chile, digamos. No, Apoyo no. al compañero. Sí, sí, bueno, yo me alegro mucho que desde 2015 esta cuestión esté cambiando, pero la verdad es que antes no era para nada así, ¿cierto? Igual me refiero a que no existe tampoco una conciencia respecto de las personas que trabajan con el cuidado que se debe tener o no, porque si realmente existiera conciencia, directamente no se trabajaría con esas cosas, ¿cierto? Es así. Entonces, bueno, como les digo, esto viene del 2015 en adelante y bien me parece, 6 años después, que entonces se esté aplicando bien en todos los campos, ¿cierto? Porque es la idea, ¿cierto? Es un derecho de los trabajadores, pero resulta que muchas veces los trabajadores tampoco lo exigen o, o denuncian porque la denuncia la tienen que hacer a su empleador,
Entonces, denunciar al empleador, ¿qué implica en Chile? Implica quedarse sin pega, ¿cierto? Entonces, ese es todo un tema. Ya, pero en general, como les decía, estaría bueno, ¿cierto? Que todos los productos, todos los que están aplicando plaguicidas, utilicen los, como corresponde los implementos y estén todos al día con su carnet de aplicador y todo, ¿cierto? O sea, me da un lujo que ustedes me cuenten que en los campos ahora sea así, ¿cierto? Pero en general uno observa esto, ¿cierto? Estas cosas, mucha deriva, muy poco control, ¿cierto? De la deriva. eh, Vemos estas cosas, ¿cierto? Se cruzaron batallas, el veneno, ¿cierto? Eh, es complejo este tema, bueno. Entonces, para ordenar esta cuestión salió la ley, por suerte que les digo, del 2015, ¿cierto? Tenemos primero el protocolo de vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos a plaguicida, ¿ya? Todos los trabajadores que estén expuestos a plaguicida, que para la ley incompletamente son solo los que aplican, pero nosotros sabemos que en realidad están todos afectados, ¿cierto? Incluso hasta la embaladora de la cosecha, porque los plaguicidas son absorbidos, los plaguicidas quedan en el producto, queda al límite máximo de residuo, entonces no van a quedar solamente expuestos a los plaguicidas solo los que lo apliquen, ¿ya? En ese sentido, el protocolo debería ampliarse para todo el personal de la faena agrícola en general. Pero al menos tenemos eso para los que aplican, ¿ya? Después salió el reglamento de las condiciones para la seguridad de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas, ¿cierto? Ahora para aplicar plaguicida hay que cumplir con un montón de normativas que ahora las vamos a revisar. Además hay un reglamento para la aplicación aérea, ¿cierto? Pero eso se ve un poco más al sur, cultivos de trigo, raps. Aquí se ha visto en algunos cerezos, pero no, no se aplica mucho la legislación para el resto de los casos, ¿cierto? O el reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, ¿cierto? Hay todo un tema con el uso de los venenos a nivel doméstico. Ahora uno puede ir al supermercado y por un lado tener el anaquel de la ropa, o sea, del qué sé yo, los productos de aseo y al otro lado los pesticidas, ¿cierto? Los puede comprar. Bueno, el reglamento para la aplicación terrestre considera primero que la aplicación debe considerarse la velocidad del viento, condiciones meteorológicas, para minimizar la deriva, ¿cierto? Entonces, lo que debiese hacer un aplicador es estar midiendo la temperatura y la humedad y el viento para poder hacer la regulación adecuada de las boquillas de aspersión, ¿cierto? Para que el tamaño de la gota esté de acuerdo con todos estos aspectos microclimáticos, pero resulta que eso muy pocas veces también se lleva a cabo, ¿cierto? En general aplican por calendario porque mañana pueden hacerlo en la mañana y les va a dar lo mismo si se alcanza o no la humedad relativa o la temperatura. De repente están aplicando a las 7 de la mañana con una velocidad y con una tasa de aspersión y siguen con la misma velocidad y misma tasa de aspersión terminando de aplicar a las 12 del día, ¿cierto? A las 11 de la mañana, cuando las condiciones son completamente distintas, entonces debería haber cambiado todo ahí, ¿ya? Pero eso se lo vamos a dejar a la falacia de las buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Ya digamos que si este señor realmente considera todos esos aspectos, bueno, entonces las cosas se van a hacer mejor y van a ser menos dañinas para el ambiente y para los humanos, ¿ya? Entonces el artículo 11 dice que hay que mantener una franja de seguridad a 50 metros desde el borde de la aplicación respecto a cualquier área sensible. ¿Qué son las áreas sensibles? Ahí vamos a revisar, ¿cierto? Pero en el área sensible hay que informar a la población de todo tipo de aplicación. Ahora, todo equipo debe ser empleado, la aplicación debe estar en las mejores condiciones y, como les decía, debidamente calibrado respecto a la fuerza, a la velocidad, al tamaño de la gota y todas esas cosas.
El lavado de los equipos se debe hacer en un lugar específico, que no signifique riesgo, que no haya percolación a las napas subterráneas. Hay que preparar poco menos una piscina especial para hacer eso, y tampoco eso ocurre normalmente en el campo, ¿cierto? La inspección, fiscalización y sanciones serán efectuadas por la Seremi de Salud. Aquí la SAC no tiene ni un pito que tocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto controla a los vecinos, no a los que están dentro del campo. Si usted trabaja para ese campo y ese campo hace las cosas malas dentro del campo, usted no puede hacer nada, porque si usted reclama, lo van a echar. Pero si usted vive al lado, ahí sí puede considerar esta legislación, ¿ya? Solo para los que están, que sean vecinos. Y ahí está la ley, ¿cierto? Es del 2015 en adelante. Es lo único que nos protege, ¿cierto? A los que eh, podemos de alguna, o queremos de alguna u otra forma controlar o exigir ese derecho a un medio ambiente sano, ¿cierto? Es la única ley vigente que podemos utilizar, y de hecho está vigente solo desde el 2016. Bueno, ¿qué es un área sensible? Es cualquier superficie colindante a un predio en el cual se aplican plaguicidas, que contiene o tiene organismos, ¿cierto? Poblaciones que puedan ser afectados por dicha aplicación. Entonces son manantiales, arroyos, ríos, lagos, lagunas, estuarios, agua marina, embalses, fuentes de agua destinadas al consumo humano o animal o de regadío, y en lo terrestre abarca colmenares, casas, edificios, establecimientos educacionales, de salud, de uso público, áreas recreacionales, abiertas al público. Cualquiera de estos que esté al lado de un campo va a ser un área sensible, va a tener que cumplir con toda la protección de un área sensible que exige esta ley. La franja de seguridad es aquella superficie de terreno que colinda con las áreas sensibles y que es donde se puede aplicar plaguicidas con equipos que minimicen la deriva, o sea, con bomba espalda, ¿cierto? Pero no con mosquitos. Y si va a aplicar con mosquitos, va a tener que poner alguna reja o algo. No sé si ustedes han visto en el campo ahora unas mallas sombra que están poniendo súper altas, están poniéndola justamente como franja de seguridad de esta ley. Toxicidad quiere decir que cualquier sustancia puede ser letal en cualquier concentración para producir efectos tóxicos acumulativos, carcinógenos o mutagénicos, ¿cierto? O tetarogénicos. Ya un plaguicida va a ser cualquier compuesto químico. Aquí da lo mismo si es fungicida o fitorregulador o desecante o coadyuvante, lo que sea que uno aplique como insumo va a ser considerado plaguicida para esta ley, ¿cierto? Entonces, insecticida, acaricida, nematicida, molusquicida, rodenticida, lagomorficida, avicida, fungicida, bactericida, algicida, herbicida, defoliante, desecante, fitorregulador, coadyuvante, antitranspirante, atrayente, feromonas, repelentes y otros que se emplean en actividad agrícola. Todo eso va a ser plaguicida, así que la ley es bien clara en eso, ¿ya? Deriva es el desplazamiento del plaguicida a través del viento que se va hacia afuera, ¿ya? Todo eso que nosotros vemos. Resulta que las buenas prácticas agrícolas definen una buena aplicación con un 10% de efectividad. Estamos hablando que un 90% de lo que nosotros vamos a aplicar se pierde en la atmósfera. El 10% va a quedar en la hoja. Y eso es bueno para las BPA. Imagínense, o sea, un 10% de efectividad es algo esperado. Lo común es que sea menos del 3, 5%. El resto, ustedes lo compraron para tirarlo al aire, ¿ya? Es la verdad. Y esa es la deriva que se va para algún lado, ¿cierto? Ahora, después de aplicar, va a haber un periodo de carencia, ¿cierto? Todo lo que tiene que haber entre la última aplicación y la cosecha. Y además está el periodo de reingreso, que es la cantidad de tiempo que tiene que haber antes de poder ingresar siquiera al campo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la gente que, qué sé yo, vive en caminos que están con vecinos que presentan, que aplican y tienen un periodo de ingreso de 2 días? Esa gente en 2 días no va a poder salir de su casa. Es un tema, vacíos que tiene la ley, ¿cierto? El artículo 11 dice que se debe mantener la franja de seguridad de al menos 50 metros desde el borde de la aplicación, que está colindando con el área sensible, ¿cierto? Son 50 metros donde tienen que aplicar con bomba espalda, ¿ya? Y el artículo 12 indica que el área sensible, el responsable de la aplicación va a tener que avisarle a sus vecinos. Tiene que avisar por lo menos con 24 horas de anticipación y con un registro. O sea,
algo que acredite que ustedes entregaron la información. Y en esa información que ustedes tienen que entregar, tiene que ir por ley la fecha de la aplicación, hora, lugar, duración de la misma, tipo de plaguicida, nombre del mismo y su toxicidad, medidas de prevención que se deben adoptar en las personas, animales domésticos y medio ambiente, centros de salud local donde recurrir en caso de intoxicación, señalando la dirección y el teléfono, dirección y número de teléfono del SAC para la denuncia de problemas derivados de la aplicación sobre animales domésticos, cultivos de especies vegetales o fauna autóctona del lugar. ¿Ya? Todo eso tiene que avisarle a todos los vecinos con 24 horas de anticipación el responsable de la aplicación. Y además va a tener que poner un cartel, ¿cierto? Un cartel gigante en varios lugares que indique el símbolo internacional de peligro, ¿cierto? Veneno, y con la leyenda área tratada con plaguicidas, indicando el nombre del producto a aplicar, cuál va a ser la fecha de aplicación y cuál es el periodo de reingreso, ¿ya? Eso lo va a tener que poner como cartel en las 4 esquinas, en todos lados donde se pueda ver la advertencia para que se sepa que ahí van a aplicar. El artículo 17 dice que toda la persona que manipule debe utilizar todos los elementos de protección personal especificados en cada etiqueta, ¿cierto? Cada etiqueta indica claramente qué es lo que hay que usar, con qué grosor, con qué todo, porque es todo bien específico. El artículo 18 indica que la ropa de trabajo no debe ser lavada toda junta, ¿cierto? La ropa que estuvo en contacto con plaguicida no puede ser lavada en la lavadora junto con la ropa de la guagua, ¿cierto? Esas son cosas que lamentablemente ocurren en el campo, ¿cierto? Y eso no debe ser, y al menos la ley aquí lo explica, ¿cierto? Esa ropa de trabajo tiene que ser lavada ojalá en el trabajo y separada del resto de la ropa. Toda persona que manipule, esté en contacto, trabaje, tiene que estar en vigilancia epidemiológica. Como le decía, la ley hasta ahora solo exige que sean los aplicadores, ¿verdad? Pero lo ideal sería que la ley se amplíe para todos los trabajadores agrícolas. ¿Ya? Esto como lo fiscaliza el Ministerio de Salud en caso de una aplicación flagrante que no les hayan no se hayan cumplido la ley, ¿cierto? Que les avisen con 24 horas de aplicación o que estén aplicando cualquier cosa, ustedes pueden llamar a Carabineros directamente, ¿ah? Los Carabineros pueden detener la aplicación flagrante mientras ustedes denuncian al Seremi de Salud, ya que en este caso el del Maule tiene esa dirección, ese teléfono. O hay también una página web donde ustedes pueden hacer la denuncia subiendo una foto, subiendo un video desde el celular, pueden hacer la denuncia. ¿Ya? Esto funciona, ¿eh? Se han hecho varias denuncias y ocurre, ¿cierto? Bueno, un problema de la deriva justamente que está investigado es el de los 3 tipos de deriva, ¿cierto? Muchas veces las buenas prácticas agrícolas se basan solo en la deriva primaria, ¿cierto? Pero no se hace cargo de la deriva secundaria o la deriva terciaria. Ya la deriva primaria es la deriva que en el momento de la aplicación se está moviendo esa cantidad de pesticida a otro aire, ¿cierto? A corriente del aire. Pero la deriva secundaria es cuando después esta, eh, estas microgotitas que están dispersas en el ambiente por temperatura, ¿cierto? O por sequedad del ambiente, viene la reversión térmica y se transforman en vapor de agua. Luego en la noche, este aire se enfría y aparece estas microgotitas de nuevo, ¿cierto? Como neblina o bruma. Y esa neblina o bruma va cargadísima de pesticidas, ¿cierto? Y eso lo respiran después las poblaciones humanas en la noche. Y así la deriva secundaria se puede mantener hasta por semanas, ¿cierto? Y la deriva terciaria tiene que ver con el movimiento de estas masas de aire alrededor del mundo, ¿cierto? A través de los vientos alisios. Y estas pueden ir más allá de semanas, a meses o años, donde los, eh, las moléculas se van a mantener todavía flotando en el aire, ¿cierto? Y ese es un tema que no considera la deriva secundaria. Y acá en Chile hay un tema con los plaguicidas, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco hubo
un escándalo, vinieron desde Alemania a medir aquí el tema de el paraquat usado en las avellanas, ¿cierto? Un herbicida que está prácticamente prohibido en toda Europa y que acá en Chile ahora también está prohibido, pero igual en el campo lo siguen utilizando, ¿cierto? Está prohibido, pero se venden y se venden bidones y bidones de paraquat, ¿cierto? Según AgriChile, ellos están con el programa Paraquat Cero, ¿cierto? Pero todo se basa en un cuaderno de campo que escribe el agricultor, entonces él, si quiere que puso, que aplicó tal cosa, o si no, no lo pone nomás y lo aplica igual. Entonces, como todo se basa en esa confianza, nadie puede ir a medir si es verdad o no que están con Paraquat Cero. Como les digo, es increíble que los que compran avellana digan que tienen todos sus productores con Paraquat Cero, pero por otro lado se agotan, ¿cierto? Los bidones de Paraquat por otro lado, entonces a algún lado se está yendo ese Paraquat, ¿cierto? Eh, Acá mismo hubo una emergencia química, ¿cierto? Por pesticida, donde tuvieron que evacuar un colegio. Imagínense, los tipos a las 11:30 de la mañana aplicando al lado de un colegio. Po. ¿Cómo? Entonces ahí ya hay que entrar a aplicar la ley, ¿cierto? No, aquí está todo mal, deberían haberle avisado al colegio que iban a aplicar, ¿cierto? Nosotros estamos al lado, en la universidad, estamos rodeados de monocultivos, ¿cierto? A nosotros nadie nos avisa. Nosotros deberíamos empezar a exigirlo. De hecho, al frente nuestro tenemos al ministro de Agricultura. Ah, no, verdad que renunció, perdón, al ex ministro de Agricultura. Y el tipo aplica lo que quiere, ¿cierto? A veces están los estudiantes mismos en el paradero esperando la micro y pasa la nube de toxina ahí mismo. Aquí hay otra noticia de intoxicación por pesticidas en Río Claro, masiva intoxicación. Otro análisis de un medio alemán, ¿cierto? Indicando que los pesticidas están envenenando a Chile, ¿cierto? Acá hay poca investigación. Encima, todos los pesticidas que quedan en el mercado interno no tienen ningún tipo de legislación, ¿cierto? Son los más tóxicos y a su vez los más baratos. ¿Por qué? Porque son los que dejan de utilizarte para la exportación. En la exportación se están poniendo cada vez más quisquillosos porque los mercados que compran son los que están exigiendo que no se apliquen las cosas. Pero nosotros acá adentro no tenemos ni un control con lo que están vendiendo en la feria libre. No existe ni desde el SAC ni desde ningún otro tipo de institución alguna fiscalización. Así que la lechuga que uno encuentra en la feria libre, ¿cierto? Una ruleta rusa. Sabemos que puede tener. Se prohibió en Estados Unidos el famoso clorpirifos, ¿cierto? Que está relacionado a un montón de problemas de daño cerebral en niños. Acá en Chile es una de las cuestiones más usadas, ya a través del nombre de Lorsban, Troya, Pinex o directamente clorpirifos. Esa cuestión para la polilla es lo que más usan y pueden ver ustedes los daños que genera, ¿cierto? Daños neurológicos en niños, imagínense ya. En Estados Unidos dieron un plazo de 60 días para retirarlo completamente, eso ocurrió en el 2018. Acá en Chile todavía encontramos el Lorban por todos lados, ¿sí? Acá una investigación de eh, colegas de la Universidad Católica del Maule, la investigadora que es vicerrectora o sea, de investigación y posgrado, lidera un grupo de investigación importante donde encontraron que en San Clemente los niños tienen en su orina un montón de metabolitos de plaguicidas organofosforados, imagínense, algo que está prohibido. En los niños de las escuelas rurales se encuentra, ¿cierto? En concentraciones peligrosas. Entonces, aquí hay que ser cuidadosos con el tema, ¿cierto? Efectivamente generan problemas. Otro periodismo, ¿cierto? Unidad de Conce habla de una investigación donde se habla, ¿cierto?, de la toxicidad, de lo que estamos hoy en día enfermando, ¿no? ¿Cierto? Por montones de cosas que están atribuidas al consumir plaguicidas, mismo cáncer al estómago, ¿cierto? En Chile. Eh,
en la séptima región, especialmente Molina, es donde está el récord de cáncer al estómago, ¿cierto? Y justamente es donde más se aplican ese tipo de cosas acá en la agricultura eh, campesina, de la horticultura. Y también sexta y séptima región como áreas eh, sobrepasadas de malformaciones congénitas. Entonces son cosas que hay que empezar a estudiar porque estamos encontrando que hay correlaciones, pero todavía no se estudia bien la causa-efecto. Imagínense que en 2018 se descubre que la frutilla es lo que más tiene plaguicidas, imagínense, seguido por la, los nectarines, las uvas, las naranjas, melocotones, cerezas, peras, tomate, apio, patata y pimiento. Esos son los que tiene más plaguicidas en Chile. Acá hay otro estudio que habla de el lado oscuro de la agricultura, ¿cierto? María Elena Rosas subió un libro donde habla de los 400 y tantos, de los 400 y tantos productos que están aprobados en Chile para la agricultura, como 120 o 128 están con algún problema de legislación a nivel internacional, ¿cierto? Acá está permitido, pero resulta que en Estados Unidos o en Europa está prohibido. Él hizo una investigación y encontró que hay 124, 128 por ahí, de los 420 y tantos que están inscritos en Chile, con algún problema afuera. Acá hay otra noticia de intoxicación de trabajadores, esto todo en la sexta, séptima región, esto es en Sagrada Familia. Acá está el tema del avellano, ¿cierto? El problema que se detectó. 200.000 personas al año, imagínense, se están muriendo por pesticidas, dice la ONU, 200.000 personas al año. Eh, la famosa, ¿cómo se llama? Alergia al gluten, que hoy en día es muy común, ¿cierto? Unos investigadores están definiendo que podría estar relacionado en realidad a reacciones de hipersensibilidad del cuerpo a los pesticidas como el glifosato. O sea, no éramos alérgicos al gluten, sino que estamos siendo alérgicos al glifosato que llevan todos los trigos y los cereales. Imagínense. ¿Mm? Esas son investigaciones que están. Aquí está el trabajo de María Elena Rosas, que es de enero del 2019, donde le habla cómo es la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en Chile. Y eso, ahora que ya les conté todo lo que le tenía que contar, les dejo la palabra para que podamos tener un intercambio. Bueno, ahora no quieren, ahora no quieren participar, ahora que terminé. Es que fue mucha información, profe. Sí, pues sí, es así. Pero como ya mi idea tampoco es presentarles ninguna propuesta, simplemente que hagamos un análisis crítico de la realidad, ¿cierto? De qué es lo que está ocurriendo realmente. Ah, digo, ¿cierto? El tema es hacer el análisis crítico. No sé, profe, yo creo todo lo que que quería decir. Hmm. cada uno tiene que ir tomando conocimiento de los diferentes temas. Algunos somos conocedores o somos ignorantes en algunas
de todos estos aspectos, tanto en el uso de plaguicidas como en el tema de los usos y las regulaciones de los transgénicos. Yo creo que en este tema lo más importante es que nos culturicemos todos para saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué es lo que estamos comiendo. Yo lo digo desde el punto de vista, como digo, trabajé para empresas que trabajaban en esto, que pertenecían a Chile Bio, y como le contaba antes, estaba viendo un documento que ellos tienen acá en donde dicen un poco todo lo contrario a lo que hemos analizado hoy día, ellos desde su postura. Eh, pero no sé, aquí cada uno tiene que ir viendo su punto de Tal cual. vista crítico. La información está sobre la mesa, el tema. Entonces, ahí es donde hay que hacer el análisis y por eso que este ramo se llama epistemología agroecológica, ¿cierto? La idea es justamente eso, ¿cierto? Darle vuelta a esas cosas que uno cree como eh, muy dogmáticas en las disciplinas, pero que no lo son, ¿cierto? Y entonces ahí uno entra a esos temas disruptivos, ¿cierto? Que nos hacen tener una postura o no, ¿cierto? En contra o a favor, porque son Sí, temas importantes y que están en la palestra, ¿cierto? Y aquí es importante lo que yo les decía, que tenemos que ser lo suficientemente capaces de lograr discernir o diferenciar entre qué cosa es ciencia y qué cosa es propaganda, ¿cierto? Eso es importantísimo, ¿ya? El tema de la revisión por pares de las revistas científicas, el tema de la financiación o no de las investigaciones, ¿cierto? Siempre hay que ser muy crítico con eso, ¿ya? Y en la ciencia en general las cosas no son muy dogmáticas. Cuando alguien dice mucho algo que algo está 100% científicamente comprobado, ahí ya hay que dudar un poco, ¿ya? Porque en la ciencia pocas veces ocurre eso, ¿cierto? Eh, y en los transgénicos, como les digo, después de más de 20 años de su desarrollo, aún no existe consenso, ¿cierto? Aún se sigue diciendo que falta información. Si bien hay evidencia sobre esto, nos falta sobre esto otro, ¿cierto? O si bien hemos avanzado con esto, falta todavía, ¿cierto? Avanzar en esto otro, y siempre quedamos con eso. Entonces, al final, sí. Oye, ahí es oiga, donde está. profe, Mm, miren, déjeme leerle nomás esto que dice acá para que más o menos veamos el otro punto de vista de estos Chile Bio o Argentina, donde estén. Dice, promueve el desarrollo, Chile Bio promueve el desarrollo de una agricultura sustentable, las buenas prácticas agrícolas, la protección de la salud de los consumidores, la preservación del medio ambiente, el respeto a la propiedad intelectual y el establecimiento de normas con criterio científico para la regulación de la biotecnología agrícola. www.chilebio.cl. Eso Suena es lo súper que tengo yo acá, se lo dejo ahí para que a ver qué me claro. dice. Suena súper lindo, si ese es el tema. La cosa ocurre en la realidad, ¿cierto? Cuando vamos a tomar los datos al territorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando empezamos a analizar los datos respecto a las facturaciones anuales que tienen estos grupos, ¿cierto? A lo que se gasta en el lobby político. Y es ahí donde está el tema, ¿cierto? Yo lo que haría sería promover la investigación en estos temas, ¿cierto? Yo no me niego o tengo ninguna postura al respecto, ¿cierto? Yo suelo ser muy crítico en esto. Yo digo, aquí faltan datos, ¿cierto? Pero para que hayan datos, faltan investigaciones y resulta que no hay mucha investigación o no hay mucha financiación para la investigación crítica de estas cosas. Pero si ustedes quieren encontrar financiación para una investigación pro transgénico, les aseguro que hacen un llamado a dos empresas y reciben la plata al tiro. Ese es el tema. Ahí también hay como un una, desbalance importantísimo en cómo se financia la ciencia, ¿cierto? Eh, los científicos están cada vez más desfinanciados, ya cada vez hay menos plata para la ciencia, ¿cierto? En ciencia, en Chile, por ejemplo, se gasta menos del 0,02% del PBI, ¿ya? A nivel internacional, el, a nivel internacional,
es un 2% del PBI. Y los países que más se gastan en ciencia se gastan un 4% del PBI. Imaginen. Entonces, eh, si reducimos, ¿cierto?, la financiación estatal a la ciencia, es difícil poder encontrar estudios que sean insesgados, ¿cierto? Pero ahora si a mí mi única posibilidad de hacer investigación es que me financien estas empresas, ustedes se imaginarán qué tipo de ciencia o qué tipo de datos voy a tener que estar buscando yo para hacer ese tipo de ciencia, ¿ya? Y ahí se transforma nuevamente en propaganda. Y ese es el problema. Eso es lo que discutía el Observatorio Europeo, ¿cierto? Aquí, con esta forma, lo que está haciendo Monsanto y varios otros grupos, ¿cierto? Son en realidad los grupos empresariales, es envenenar la vía científica, ¿cierto? Porque si bien lo único confiable que teníamos era la revisión por pares, y ahora resulta que les mandáis un par de correos electrónicos a los pares para que acepten o no tal publicación, entonces se fue todo al carajo, ¿cierto? Entonces ese es el problema que hay de fondo, ¿ya? El problema de que hay de fondo con que estos grupos envenenen la vía científica es que ahora ni la ciencia va a tener credibilidad. Y ustedes pueden verlo, ¿cierto? Tenemos grupos terraplanistas, ¿cierto? Que nos dicen que los científicos en realidad son todos unos coimiados, que trabajan para el nuevo orden mundial y que lo único que se preocupan es de mantener la verdad oculta, ¿cierto? Y yo como profesor universitario científico me da lata que se crea así, porque uno está en contra de todo para tratar de enseñar algo, o sea... ¿Cómo vamos a estar en contra de que la población sepa la verdad si nuestro trabajo es todo lo contrario, ¿cierto? Tratar de despertar y abrir las conciencias para tratar de buscar la verdad, ¿cierto? Pero están esas creencias y cosas que andan dando vueltas en la sociedad, entonces por un lado, hay una credibilidad total de la ciencia y de que la ciencia es pro-transgénico, cosa que es una falacia. O la otra falacia del otro extremo es de que, nada, porque todo esto es mentira en la ciencia y nada, pues en realidad es todo propaganda. Mm. Para mí, como les digo, creo que el sistema no es perfecto, pero sí creo que dentro del mismo sistema se puede eh, discriminar entre qué cosa es correcta y qué no, ¿cierto? Porque si salió un paper eh, que no aparece después en un review, o si sale un paper que después no es muy citado, o un paper que después sale en paper desacreditándolo, entonces es ahí donde hay que estar observando lo que ocurre alrededor de ese paper y no quedarse solamente con que fue publicado, ¿cierto? Por muchas veces era así, ya esto se publicó, entonces es así. Y resulta que no, resulta que años después estas cosas cambian. Por ejemplo, el movimiento antivacuna se inicia en un paper que salió también en 96 de un investigador que dice que hay relación entre las vacunas y las vacunas ricas en mercurio y el autismo, ¿ya? Ese paper, imagínense lo escandaloso que fue, ¿cierto? Que creó todo un- una corriente antivacuna que hasta el día de hoy funciona, y sin embargo ese paper lo echaron abajo hace rato ya, pues. Lo habían echado hace como 10 años de que salió, lo echaron abajo, eh, porque no había consenso respecto a lo que decía este investigador, entonces no habían datos tampoco que lo comprobaran ni nada, entonces era todo falacia. Pero ya fue bajado el paper, pero sin embargo en la concepción quedó eso de que las vacunas en mercurio nos vuelven autistas, ¿cierto? Y la ciencia es así, la ciencia tiene su lado bueno y su lado malo, ¿cierto? Lamentablemente, tiene doble filo, ¿cierto? Por un lado, es la única mejor forma que tenemos de contrastar, ¿cierto?, la evidencia en busca de la verdad, pero si creemos mucho en ella, corremos el riesgo también de caer ilusamente, ¿cierto?, en creer en un sistema perfecto que puede ser fácilmente corrompible, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado.
como bien decía un investigador muy interesante, ¿cierto? Que es Andrés Carrasco, decía que la ciencia de hoy en día era la nueva cruzada, ¿cierto? O sea, si antes nos conquistaban con la cruz, ¿cierto? A través de la religión, ahora lo hacían a través de la ciencia, ¿cierto? Bastaba antes con que un cura dijera qué cosa era buena o qué cosa era mala para que la población le hiciera caso. Y hoy en día basta con que alguien diga no, si está científicamente probado, ¿cierto? Y ya está. Y resulta que ahora cualquier tipo que se pone un delantal blanco nos dice, eh, este dentrífico Colgate es el más recomendado por los odontólogos en el mundo, ¿cierto? Oh, es súper lindo que aparece, pero ¿en qué paper sale eso? A ver, ¿en qué review serio aparece, qué sé yo, el Colegio de Odontólogos Mundiales a decir que la mejor de los dentríficos es tal cual? ¿Me entienden? Eso no existe. Y mientras no exista formalmente como un paper o un review, es mentira, es propaganda, ¿cierto? Entonces, por más que te diga que es un odontólogo y que los odontólogos del mundo lo es mentira, eso es todo mentira. Si no hay un paper al frente que me lo esté corroborando, que haya hecho un análisis crítico considerando todos los dentríficos, entonces es mentira. Y así, con un montón de cosas, ¿cierto? Con la minería, con la extracción también de recursos, se lleva de la mano de la ciencia, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, la ciencia también se ha prestado para eso, ¿cierto? Muchos de los análisis ambientales en Chile, que los han hecho científicos, no han sido tampoco muy correctos o muy éticos, también que digamos, ¿cierto? Profe, Hay de pero todo, ¿ya? esta propaganda y este estilo probablemente de producción, a pesar de que se está echando abajo algunas realidades, va a seguir en nuestro mundo, en nuestra realidad. Sí, pero lo bueno es que ahora se está evidenciando. Entonces, si bien lo que hubo en la agricultura convencional por muchos años fue solo propaganda, ahora para los métodos de agroecológicos también se está empezando a hacer investigación científica. Y también los convencionales empezaron a hacer investigación científica. Entonces, eso estuvo re bueno porque de la Se propaganda pusieron a pasamos a estudiar. la ciencia dura, claro. Y ahora en la ciencia dura están dando luces de que en realidad la mejor forma de hacer las cosas era la contraria al sistema convencional, ¿cierto? Ahora se dice que hay que romper con el monocultivo, ahora se dice que hay que dejar al menos un 20% de los campos para dejar eh, que la flora espontánea crezca, ¿cierto? Ahora se habla de que una biodiversidad del suelo alta en nemátodos, alta en microorganismos, en realidad es buena para, contra las enfermedades del suelo y un montón de paradigmas que están cambiando, que antes la propaganda nos enseñaba de otra forma, disfrazada de ciencia, ¿cierto? Entonces, hay algo bueno igual en esta carrera entre la agroecología y el método convencional. Y lo bueno está en que esta carrera se está llevando a cabo en el método científico, ¿cierto? Y están saliendo evidencias para ambos lados, ¿ya? Y eso es bueno porque nos va a permitir poder hacer revisiones, como revisiones importantes que están saliendo ahora el 2020, 2021, que indican que sí o sí hay que romper con el monocultivo y ese tipo de cosas. ¿M? Entonces eso está bueno que se haya dejado de lado la propaganda y que se haya empezado a hacer ciencia. Pero el problema es eso, que mucha parte de la ciencia está desbalanceada porque, nada, pues hay mucho financiamiento para un lado y casi nada para el otro. Entonces ahí es donde hay que estar atento en poder discriminar bien qué es propaganda y qué es ciencia, ¿cierto? Por eso yo les ponía la foto ahí del bombo fica, ¿cierto? Hay que mirar todo así como, a ver, sospechosa la cuestión, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si teniendo el ojo crítico va a estar todo bien. Pero yo soy un convencido igual, ¿ah? Del tema de la agroecología y a su vez estoy muy esperanzado de que la FAO el 2018 haya hecho un llamado a nivel internacional a que los papers, revisiones que están saliendo ahora 2020-2021 indiquen todo la transformación hacia agroecosistemas sustentables. Entonces, yo me lleno de esperanza, ¿cierto? Porque ahora se están viendo
está saliendo a la luz toda la evidencia de investigaciones que empezaron a hacerse hace 10 o 20 años atrás, cuando comenzaron a aparecer innegablemente los problemas. Soberanía alimentaria. Sí, bueno, ahí les voy a dejar eso, las dos presentaciones, los escritos que estaban ahí ustedes van a tener las páginas web también, para que puedan descargar y nada, revisar estas cosas, hacerse su propia opinión, ustedes mismos conversarlo con sus colegas, ¿cierto? Estas cosas están ahí, están en la palestra, como les digo, no hay consenso en realidad de estos temas, ¿cierto? Pero es importante discutirlos y es importante observar la evidencia que hay disponible, ¿ya? Y eso, voy a detener.